El destino final de las mascotas del Titanic. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre un tema que, además de interesante, podría ser de cultura general y nadie o casi nadie ha platicado sobre esto. Nuestro tema de hoy es el destino final de las mascotas del Titanic. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Cuando uno piensa en el hundimiento del Titanic, se acuerda de todas las vidas que se perdieron en el trágico accidente, sin pensar que también había perros y otras mascotas en el barco la noche que el transatlántico golpeó el iceberg. Se desconoce la cantidad exacta de animales a bordo del Titanic, y como otros detalles, la leyenda se mezcla con la realidad. Hay documentados 11 perros viajando con sus dueños, un lujo solo reservado para la primera clase. Esas personas que eran capaces de afrontar el gasto extra. El billete de los perros les costaba lo mismo que el de un niño. En algunos casos, incluso les crearon pólizas de seguro a sus mascotas, y muchos animales de los que viajaban eran de concurso. La perrera del RMS Titanic se encontraba probablemente en el mismo punto que en su gemelo, el RMS Olympic, en la cubierta F en el costado de estribor. Contaba con calefacción para que no pasaran frío. El encargado de cuidarlos era el carpintero del buque, John Hall Hutchinson. A lo largo del día, los perros eran sacados a pasear a la cubierta de popa, utilizada por los pasajeros de tercera clase. Normalmente los encargados de estas salidas eran los botones o algún mayordomo. Originalmente, se tuvo planeado para la mañana del lunes 15 hacer una exposición canina para que todos pudieran deleitarse con los hermosos ejemplares que transportaba el Titanic, pero nunca se dio. La noche previa, el buque chocaría contra un iceberg que lo llevaría a su famoso naufragio. Al final, tan solo 3 de los 11 perros sobrevivieron debido a su pequeño tamaño. Se dice que el millonario John Jacob Astor IV liberó a todos los perros que se encontraban en la cubierta F. Algunas historias de pasajeros y sus dueños. Dickinson Bishop viajaba con su esposa Helen, que acababa de adquirir de Florencia, Italia, a su perrita Frou Frou. Era un ejemplar pequeño, según unos un caniche toy, según otros un bichón boloñés. La propia Bishop la descubrió así. Era una perrita realmente preciosa. En cuanto la vi en Florencia, la quise. A Dick no le hacía mucha ilusión, pero al enterarnos de mi embarazo me la compró como regalo. Era tan bonita que cuando la fui a dejar en la sala reservada a los perros del Titanic, el oficial me dijo que una preciosidad como aquella podría dormir con nosotros. Yo le preparé una camita en nuestro camarote con unas maletas y mantas. Pero Frou Frou era realmente revoltosa y más de una vez llegó a romperme algunos de los vestidos que posaba encima de la cama. La noche de la tragedia, los Bishop subieron en el primer bote que partió del Titanic, el número 7, dejando Helen a Frou Frou encerrada en el camarote, ya que, como ella misma admitió, seguramente habría muy poca simpatía por una mujer que llevaba en brazos a su perrita cuando había mujeres y niños en juego. Solo ellos dos se salvaron. El corredor de bolsa inglés Harry Anderson regresaba a Manhattan con su perro Chow Chow, un magnífico ejemplar de exhibición que había ganado varios premios por su perfecta constitución y belleza. Según la pasajera Eleanor Casever, él subió en uno de los primeros botes en partir, el número 3, hacia las 0:50 de la noche. Probablemente debido a que muchas mujeres se negaban aún a subir a los botes y que el encargado de la zona de estribor era el primer oficial William Murdoch, al cual debieron la vida el 70% de los varones sobrevivientes. Anderson se salvó. Su perro, encerrado en una jaula de la perrera, quizás liberado en el último momento por Astor, murió en el barco. William Dulles era un abogado que regresaba a casa después de unas vacaciones en Europa con su hermana y su madre. Probablemente debido a compromisos laborales, él partió antes, abordando el Titanic con su perro, tal vez un Fox Terrier, que seguro fue alojado en la perrera. Ambos perecieron. Robert Williams Daniel, un banquero de Filadelfia que regresaba a casa con su bulldog francés de exhibición, Gaming de Picombe,
Acababa de comprarlo en Inglaterra por la exorbitante suma de 150 libras, unos 17,000 euros actuales. Según una pasajera, el perrito se alojaba en el mismo camarote que Robert, y en cubierta, Gaming de Picombe no se separaba un segundo de su dueño. Él se salvó, pero el perro no. Se le vio corriendo por cubierta en los últimos instantes, lo que sustentó el rumor de que fueron liberados los canes de la perrera. Robert reclamó $750 a la compañía naviera por la pérdida de su bulldog, pero la White Star Line nunca se lo reembolsó. William Ernest Carter viajaba con su esposa Lucille y sus hijos. Regresaban de unas vacaciones en las que habían adquirido un flamante Renault rojo y dejaron en la perrera de la cubierta F al menos 2 perros, un Airedale Terrier y un Cavalier King Charles Spaniel. Lucille y los niños subieron en el bote número 4 y William se salvó por poco en el bote plegable C, uno de los últimos en salir del Titanic. Ya en Nueva York, interpuso una de las reclamaciones más sustanciosas contra la White Star Line. Por su coche pidió $5,000 y por cada uno de sus perros $100 y $200 respectivamente. El coronel Jacob Astor IV y su esposa Madeleine regresaban después de varios meses de luna de miel por Egipto y París, huyendo de los rumores que su enlace había levantado entre la alta sociedad neoyorquina. Con ellos viajaba Kitty, una Airedale Terrier favorita del caballero. Tras haber sufrido su pérdida durante unos días, no quisieron separarse de ella y probablemente pasaba largos ratos con ellos en su camarote. Muchos vieron al coronel Astor jugando y paseando con ella. Tras salir a indagar por qué las máquinas se habían detenido e informarse, Astor acompañó a su esposa al gimnasio. Como muchos, al principio no se preocuparon demasiado, pero el tiempo pasaba y todo se complicaba. Desesperado, buscó un bote y divisó el número 4 siendo bajado. Ayudó a su esposa a subir y preguntó si podía acompañarla, lo que le fue negado. Le dijo a Madeleine que se verían en Nueva York y pidió el número del bote antes de marchar, probablemente en busca de Kitty. Se cree que hubo un hombre que liberó a los perros de la cubierta F y todo apunta a que se tratase de Astor. El coronel y su perra murieron. Anne Isham regresaba a América tras varios años viviendo en París con su hermana, por lo que había decidido pasar el verano con su hermano en Manhattan. Era una solterona sin hijos, por lo que volcaba todo su cariño en su dogo alemán, el cual debido a su tamaño fue ubicado en la perrera. En la noche de la tragedia, a Anne, como la mayoría de las mujeres de primera clase a bordo, se le permitió subir a uno de los botes salvavidas. Sin embargo, al saber que no iban a permitírselo a su perro, se negó a abandonar el buque. Fue una de las 4 mujeres de primera clase que murieron, junto a Bess Allison, Ida Strauss y Edith Evans. Poco después del naufragio, el 20 de abril de 1912, el navío alemán SS Bremen pasó por la zona de la catástrofe. Johanna Stunk, una pasajera, afirmó haber divisado el cadáver de una mujer abrazada a un enorme perro. Se cree que era Anne, aunque la historia no pudo verificarse, pues su cuerpo no fue localizado por ninguno de los barcos encargados de la recuperación de víctimas. Perros supervivientes. Henry Slipper Harper y su esposa Mira habían comprado durante su viaje por Europa y Asia un perrito pequinés al que llamaron Sun Yat-sen y se alojaba con ellos en el camarote D-33. Otro pasajero de primera clase, Francis David Millet, quizás se refería a ellos cuando escribió una carta que envió a un amigo desde el Titanic. Las detestables americanas ostentosas son un azote de cualquiera de los lugares que infestan y mucho peores a bordo de un barco que en cualquier otro sitio. Muchas van con sus perritos y guían a sus maridos como si fueran borregos. Tras la colisión, el matrimonio y su perrito subieron al bote número 3 sin mayor incidencia. Elizabeth Rothschild viajaba con su marido Martin y su perrito, un pomerania que adoraba. No habían tenido hijos y ella volcaba todo su amor maternal con él. Con o sin permiso, la señora Rothschild viajaba con su pomerania en el camarote y alrededor de la 1:05 subió al bote número 6 con él en brazos.
Nadie vio a la mascota, quien probablemente se mantuvo en silencio mientras su dueña lo protegía bajo su abrigo de piel. Cuando el Carpathia los recogió, algunos de los tripulantes se negaron a subir al perro y se enfadaron con Elizabeth, pero ella insistió y al fin la dejaron pasar con él. La señora Rothschild se quedó viuda, vistió de luto riguroso el resto de su vida y siguió teniendo perros. Margaret Hayes regresaba tras 4 meses por Europa, acompañando a su mejor amiga y la madre de esta. Había comprado un Pomerania, Lady, que se alojaba con ella. Margaret envolvió a su perrita en una manta y las 3 mujeres subieron a la cubierta de botes. Las 3 juntas fueron alojadas en el bote número 7, y es probable que Margaret escondiera a la perrita bajo su abrigo. Seguramente al verla, Helen Bishop se arrepintió de no haber tomado a Freu Freu, pero ya era demasiado tarde. Esto sería todo por hoy. ¿Qué te pareció la historia de estos inocentes animales que pagaron muy caro el haber acompañado a sus dueños en este barco? Espero que hayas disfrutado de este relato. Por ahora yo me despido y nos vemos en el próximo video.